Bueno, el Leocadio Lebrón, amigo nuestro, amigo de Diario de Cuatro, desde cuando estábamos en el 4, siempre nos ha mantenido informados, actualizados con respecto a todo lo que fue la iniciativa que ella había anunciada por el presidente de la República ante el Congreso Nacional, 27 de febrero de 2013, Así es. que anunció el proyecto con una firmeza y una resolución que se ha mantenido hasta hoy. Eso hay que reconocerlo en el presidente. Leocadio, que es un hombre de la CDEE por muchísimos años, ha estado informando a nosotros de los pasos que se dan. Ahora queremos actualizar con él, entrando el año, ya que este es el año clave de Punta Catalina, el momento en que se encuentra. Así que buenos días, ingeniero, y los dejo a ustedes. No, vamos a empezar por ahí. Sí. Buenos días, don Pedro, felicidades. Que nos vaya mejor en este año. Salud. El otro no fue bien. Así es, así es. Dígame, ¿en qué punto está Punta Catalina? ¿En qué punto está eso? El proyecto Punta Catalina no se ha parado, ha seguido avanzando, o sea, se han seguido ejecutando trabajos, se tiene en agenda que la primera unidad entre en servicio, o sea, generar energía eléctrica a final de este año, pero de manera estable. Ya en el pasado año se hicieron algunas pruebas hidrostáticas de las calderas, que son pruebas importantes, son pruebas de alta presión, eso es lo que, para asegurarse de que no haya ningún problema de fuga de agua, fuga de vapor, son de las primeras pruebas que se hacen a una unidad termoeléctrica. También hubieron eventos importantes, se energizó la línea a 138.000 voltios, Ya está que fue energizada para ser la línea que va a alimentar los equipos, va a servir para poner en servicio los equipos de las unidades. También la línea a 345.000 voltios, que se construye similar a la autopista eléctrica. Esta línea va desde Punta Catalina hasta la subestación Julio Sauri. Esa línea está prácticamente construida y ahora en este mes se van a hacer ya las primeras pruebas también de energización. Y los trabajos continúan. Ya al cierre del mes de noviembre, el avance total, el avance acumulado de las obras alcanzaban ya el 84%. Quiere decir que el proyecto sigue avanzando. Las primeras pruebas ya para producir energía eléctrica se van alrededor de julio de este año. Y ya en noviembre, diciembre, la primera unidad va a estar generando energía eléctrica. Y la segunda unidad, las pruebas preliminares comenzarán también antes que finalice este año. Y estará en servicio estable ya a principios de 2019. Excelente, muy bien. Hay otras obras que ya se han finalizado, que son parte del proyecto. Por ejemplo, el muelle, donde se va a recibir el combustible, el carbón, ya se está en detalles finales, pero ya se está construido. Y el proyecto avanza en su totalidad. El muelle ya alcanzó la extensión proyectada, 1.600 metros. Sí, el muelle ya fue finalizado, 1.600 metros, eso incluye un puente de acceso que tiene alrededor de 1.280 metros y el área de atraque, que esos son unos 300 metros. 300 y tantos metros. Mire, quisiera detenerme siempre. Pero las otras dos obras que están listas. ¿Qué dice? Además de esas. Me dijo que eran las líneas de transmisión que le mencioné, sí. que hay una 138.000 voltios. ¿Y esa está lista? Esa ya está terminada. Porque ese que se energiza el equipo. Exacto. Sí. Y la línea a 338.000 voltios, que esa va a servir para despachar la energía al sistema eléctrico. Es bueno que se aclare lo siguiente. Cuando él habla de una de 138, es que la gente debe saber que este es un complejo tan grande, eso de esas dos unidades de Punta Catalina, que ya consumen energía para poder operar. Claro. Entre 20 a 30.000 megavatios las dos unidades. Y necesitan alimentarse primero. Por eso es que cuando se habla de 700, miren, cada generador, ¿qué capacidad tiene cada generador? El original, el de diseño. La central tiene una capacidad nominal o bruta de 752 megavatios.
De eso se va a consumir ella misma. ¿Cuánto? Cada unidad tiene 376 megavatios de capacidad nominal o bruta. Por eso se habla de capacidad nominal o bruta, porque después viene lo que usted explicaba, el consumo de ella misma y también algunas salidas que se dan por mantenimiento. Por eso se habla de capacidad neta garantizada. ¿Y la diferencia es tu generación? La diferencia es el consumo y algunas salidas, por ejemplo, para hacer algún mantenimiento. Por eso se habla de como 370 baja a 320 por planta. De 752 que tiene la central. Eso es la central completa. Esa es la capacidad nominal o bruta. Sí. Pero la capacidad neta garantizada será de 675 megavatios. Para que ustedes vean que la cosa no es tan fácil. Entonces, cada unidad que tiene 376 megavatios de capacidad nominal o bruta, su capacidad neta garantizada, eso es durante el tiempo, durante todo el tiempo. Ajá. Será de 337 porque megavatios. Una central 337, fuerte, una central sólida a carbón, cuando ellos la ponen a operar, ingeniero, usted, por favor, yo lo que estoy facilitando que usted explique la cosa, a un 85%, por ejemplo, es sacándole el mayor de los provechos. Es bueno esa observación, porque una planta de ese tipo, una planta termoeléctrica, carbón, generalmente la capacidad promedio anda por el 82%. Esta planta tendrá una capacidad promedio neta de sobre el 90%. Es una planta muy robusta. Porque es muy robusta. Sí, muy una planta, un equipamiento mire, pues de primera línea. Eso no se ha podido lograr en Itabo, por ejemplo, nunca. Bueno, es bueno que en Itabo después de haberle realizado los mantenimientos adecuados, o sea, esas plantas que son del 84, la unidad 1, y la unidad 2 de los 89, todavía hoy se acercan a su capacidad nominal bruta. Son 80, 82. Sí, es el promedio durante el año. Por cierto, que esas plantas están, porque son a carbón, alimentadas por carbón. Fíjense la importancia que tiene tener unidades sólidas, robustas, como llama él. Sí. Esa planta comenzó, las dos Itabo comenzaron ¿en qué año? La Itabo 1 comenzó a generar energía en el 1984. Y Itabo 2 en el 1989. ¿Y tienen en servicio 84 y 89. Hoy en día se mantienen, Itabo 1 es de 128 megavatios de capacidad nominal y en algunos momentos todavía alcanza su capacidad. O sea, por algún tiempo corto. Y operan estables alrededor de 100 megavatios. O sea que después de más de 30 años, pero están garantizadas para una vida de ¿cuántos años más? Una planta termoeléctrica se diseña para unos 30 años de vida útil, pero con el buen mantenimiento, la buena operación, puede durar 40 años o más. Eso a diferencia de una planta de gas, ¿cuál es la diferencia de vida? La planta de gas natural, el periodo de vida útil es similar. Por todo va relacionado a una planta termoeléctrica a carbón. El mantenimiento que se le realiza a esa planta es igual que el vehículo. Si no se le da su adecuado mantenimiento, claro. En menos de 5 años se puede destruir. O sea, que ahí está la planta de Falcon Bridge todavía, ¿puede servir? No, y otras plantas de la CDE, por ejemplo, está la planta Mitsubishi, que está instalada en San Pedro. Esa planta está en buenas condiciones, pero ya es muy ineficiente. O sea que está apagada. Ya está apagada por ineficiencia. O sea, porque ya es una planta pequeña. O sea, quiere decir que, igual que la planta de Falcon Bridge, la planta de Falcon Bridge pudieran operar, pero ya son plantas muy ineficientes. Entonces, las plantas no solamente salen del sistema eléctrico por vejez, sino también por ineficiencia. Sí, en este caso, lo que está viviendo, lo que estamos viendo en República Dominicana, con el cambio de matriz, usted dice, ¿qué pasó? Bueno, el proceso. Claro. Dígame una cosa, ingeniero, y el personal, ¿por dónde anda? Porque a medida en que la planta va avanzando, pues se va utilizando menos ahora que hay mucho más. Sí. Bueno, ya ¿Cuántas personas están trabajando ahí ahora? El personal ha llegado alrededor de los 8.400 personas. 8.400. El consorcio estimaba que miles de soldadores y soldadores, mecánicos, eléctricos. El consorcio estimaba
estimaba en un principio que se iban a utilizar en el momento pico, en el tiempo pico, unos 7.500. Ha superado, empleados. superó Ha el superado número. esa cantidad. ¿Y por qué? ¿Cuáles Bueno, son? es que estamos en la etapa de montaje. O sea, como he dicho en otro programa, el proyecto tiene 3 componentes. Sí. Componente de ingeniería, componente de procura o compra de los equipos y el componente construcción. O sea, ya el componente de ingeniería, el componente de procura y el componente de procura ya eso están prácticamente ejecutados en más de un 99%. 99%. Ya o sea, prácticamente terminado. Eso se está concentrado el esfuerzo en la construcción. Y en el caso de la construcción, en la parte que tiene que ver con el montaje de electromecánico. Y el montaje electromecánico incluye todos los equipos mecánicos, los equipos eléctricos, los equipos de control e instrumentación, los sistemas de contraincendio, los sistemas de combustible, todos los sistemas. Y hay mucho personal extranjero en eso. Imagínese. El personal técnico, hay muchos extranjeros todavía. No, el técnico Hay muchos extranjeros porque, por ejemplo, en el caso de los soldadores, especializado. aparte de lo que existían antes de comenzar el proyecto, el consorcio ha preparado, o sea, se ha estado preparando soldadores, no solamente soldadores, sino también de otras áreas técnicas. Y de esos mismos soldadores que se han estado preparando, se han servido de escuela. Sí, claro, pero por la cantidad que se ha necesitado ha habido que traer. Mira, hay una cosa que a pero mí la me ha- mayor parte del personal es de dominicanos y de todos los lugares de la República Dominicana. De todos Miren los una lugares. cosa que a mí me ha llamado Qué mucho bien. la atención. Yo veía analistas de fuste, ingenieros incluso del área mecánica, electromecánica, escribir artículos. Y ayer todavía veía, el sábado veía a uno de los orientadores públicos más importantes del país pedirle al presidente de la República que la velocidad con que él pretende ejecutar Punta Catalina, que la prolongue, que la postergue, porque se le va a causar muchos problemas y tensiones a la economía en su conjunto en este año 2018, que para muchos es un año muy importante, ciertamente lo es. Pero he visto también a economistas, hasta el propio Pavel Issa, y muchos que ponen en duda que este proyecto tenga ese grado de resolución. Entonces yo quisiera, para despejar, que usted les diga que en lo que se refiere a financiamiento, a equipos básicos, a trabajos en proceso, todo eso está ya cubierto. Eso no significa ninguna tensión más financiera para el Estado. Explíquenos. Claro, y aparte de eso que usted ha explicado, que es así, o sea, ya ese no ha habido ni habrá problema de recursos para concluir el proyecto, porque ya el proyecto está, aún falta ese año, está en su fase final, porque lo que se está en la etapa de montaje y construcción, como por eso le decía, ya por ejemplo la parte de procura, compra de los equipos, 99. Eso fue cubierto y eso significaba económicamente un 52% del costo del proyecto. Pero no solamente eso, tenemos que ver, por ejemplo, las estadísticas del 2017, vámonos ahora a los impactos, o sea, el impacto que tendrá la planta. Eso es lo que hay que porque decir. Eso ahí también. Esta planta va a producir alrededor de un poco más de un 30% de la demanda de energía del sistema El eléctrico. impacto en el cambio de matriz. Y el impacto en el cambio de matriz, o sea, porque esta planta viene a hacer 2 funciones en el suministro. Sí. Va a sustituir parte de esa generación ineficiente y de alto costo, parte, porque no es como piensa la gente, va a sustituir todas las plantas, no, porque la demanda de energía del sistema eléctrico cada año crece en promedio de entre 3 y 3.5%. Entonces esta planta va a sustituir parte de la energía costosa y al mismo tiempo cubrir parte de la demanda. Entonces ese es el impacto en el suministro, pero el impacto en el precio. La sede y la distribuidora terminaron el próximo año pasado, el año pasado, unos procesos de licitación donde los precios de la energía que se contrataron están entre los 7.7 centavos de dólar y 8.4.
¿Y por qué? Porque esos son los precios de las plantas a carbón, las Itabo, Barahona Carbón y las plantas a gas natural. Entonces, son las plantas sí. de menor costo de producción. Entonces, ¿El costo en las otras plantas de cuánto es? En la que depende del buque sí. Bueno, eso dependiendo del tipo de planta, pero sí. por ejemplo, cuando el precio de la energía producida por una planta de carbón anda por los 8 centavos, la de producida con fuel número 6, por ejemplo, Sí. andaría por los 14, 15 centavos de dólar. O sea, Ese es el problema. Una que diferencia. Entonces, ese es el problema que enfrenta esa infraestructura que está instalada allá en San Pedro de Macorís. Las dos Quisqueya y Coyentri, que son 300 megavatios. correcto. Como usted está hablando de 600, 700 megavatios que dependen de derivados de petróleo, de Bunker sí específicamente, yo los veo feos. Tan feos. Sí. Y sería bueno informar que en el 2017 el precio promedio de compra de la energía de las distribuidoras a las generadoras fue de unos 11.5 centavos de dólar, sin entrar Catalina. Sin entrar Catalina. Ese fue el precio de compra de las empresas distribuidoras y el precio de venta fue por los 16.5 centavos Porque de hay que dólar. agregar los costos de intermediación y inversiones que se hacen, porque una distribuidora no puede vender el precio de la energía al precio que lo compra. Te estaría perdiendo Y enormemente. no solamente Punta Catalina, y no proyectos que está promoviendo el gobierno a través de la CDE de la energía renovable. Sí, O sea, también. tanto de proyectos de energía solar, Eólica. fotovoltaica, como de energía eólica, Sí. que están en proceso. Y esos son unos 300 megavatios. Y en materia de la tarifa, porque la gente siempre pregunta, sí, pero a nosotros, ¿qué va a pasar con la tarifa que yo pago todavía? Cara la energía eléctrica. Cuando entre Punta Catalina, ¿por dónde andará eso? ¿Qué va a significar eso en materia de por kilovatio? Ese es un tema que cada vez que lo hemos tratado, yo La necesito- tarifa, yo la palabra necesito tarifa. un criterio propio, porque le decía hace un minuto que el precio de compra promedio de las distribuidoras en el 2017 fue de 11.5 centavos de dólar. Y el de venta fue de 16.5 centavos de dólar, sin entrar en servicio la central Punta Catalina. Entonces, Que la está comprando a 8. Y a menos de 8. entonces, La está vendiendo a la está 8. vendiendo. la tarifa, el precio de venta de la distribuidora va muy en función del precio de compra. Sí, porque Entonces, solo agrega por otro lado, el claro. gobierno también está invirtiendo y va a continuar invirtiendo en las distribuidoras, en mejora de las redes De de las redes, distribución. la tecnología. Y, o sea que Las va subestaciones. Sí. con la reducción del precio de compra de las distribuidoras cuando entre en servicio la central Punta Catalina, y con las inversiones y las gestiones que están haciendo las empresas distribuidoras, esa tarifa o ese precio de venta de la distribuidora tiene que tender a bajar, porque es que hay una relación directa entre el precio de compra y el precio de venta. Y en la medida que baja el precio de compra y las inversiones y la gestión de la distribuidora, entonces se va a estrechar más ese margen, que es lo que se llama el VAD, que es el valor agregado de distribución. ¿Por qué ahora es alto? O sea, de 11.5, por ejemplo, a 16.5, por la ineficiencia, vamos a decir, de las empresas distribuidoras que tienen que ver con los aspectos técnicos y también aspectos administrativos que se está en proceso de eficientizar. Pero Punta Catalina también va a impactar en materia de subsidio y de ahorro. Claro. ¿Cómo va a ser eso? Claro que sí, porque el déficit del sector eléctrico también lo genera principalmente, primero, el precio, cuando el combustible sube de precio y el alto costo de producción de las plantas y asimismo el alto precio a que compra la distribuidora, eso genera un mayor déficit. Por eso, como en los precios de los combustibles se han mantenido un poco bajos, vamos a decir, aunque han subido en los últimos meses, sí, pero eso ha ayudado a que más la gestión de la distribuidora a reducir el déficit financiero. Y cuando entre Punta Catalina, eso será... Por eso que se habla de un ahorro real, importante, cuando entre Punta Catalina para el Estado. Los ahorros de Punta Catalina van a rondar alrededor de 400 millones de dólares anuales. Por ahorro, por cambio solamente de combustible. Por
por el 400 cambio de millones de combustible, dólares. alrededor de 400 millones de dólares. Eso va a variar de acuerdo a cómo cambia el precio del carbón, en este caso el carbón mineral en el mercado Yo internacional. leí ayer un trabajo de un economista, bueno, de papel, que advertía que el mayor reto que enfrenta, eso forzado, el mayor reto que enfrenta la economía es el incremento de los costos del petróleo y que eso vaya a significar para el año 2018 una suma apreciable, 350. Ahí lo economizamos. Con el cambio de matriz, ahí tú cierras una... Claro, Como Punta Catalina. Lo estrecha. Sí, tan pronto, porque él dice que para los años de 2018, claro. Y 2019 va a haber un incremento si se mantiene en la La franja de los tendencia. 57 Sí, dólares el barril de petróleo, Sí. de 400, 350 millones. Por ahí lo economizamos, Claro porque que damos sí, empate. sí, sí. Y no solamente la inversión en Catalina, sino le decía de las inversiones que están haciendo en energías renovables, que le está haciendo en este caso el sector privado. Pero además el gobierno, la CDE, la empresa de transmisión, le mencionaba las líneas de transmisión que tienen que ver directamente con Punta Catalina, pero se están desarrollando otros proyectos. 300 millones de Esto es dólares. lo Mire, trascendente, mire, porque y- hay una y- estrategia, perdón, Mozart, esto es lo trascendente de lo que está ocurriendo en el país, que se estaba aplicando, es una estrategia, Sí, sí. no son medidas improvisadas. No, eso es un plan de sí, trabajo claro. que se va actualizando cada año, se va revisando y actualizando. Y eso incluye, vamos a decir, los 4 aspectos fundamentales del sector que tienen que ver, por ejemplo, con la generación, tienen que ver con la transmisión de electricidad, la distribución y comercialización. O sea, que se está atacando. Es un problema integral, es un tema integral y así es que se debe afrontar, como se está haciendo el gobierno. Pero no hay duda, ingeniero, que en adición a Punta Catalina, por la demanda que es creciente de energía, vamos a necesitar de otras plantas para poder responder, porque Punta Catalina estamos hablando de un 30%, es que va a responder un 30% más de la demanda actual. de la demanda actual. actual. Pero la demanda es creciente. Va creciendo en el tiempo. Cada año aumenta. Entonces Alrededor vamos a de necesitar- 150 Sí. megavatios. Entonces Son siempre ha estado la, 8%, entonces siempre ha estado la aproximadamente. discusión del asunto del gas, del asunto del carbón. ¿Cuánto que se proyecta el carbón, la existencia del carbón para... 250, ¿Cuánto? Más de 200 años. Y el No, el más de 200. petróleo. gas. El petróleo 50 más. 50 más. Mira, el Sí, petróleo sí. vamos ya 50 más. Sí. Y si vemos, por ejemplo, cuando vuelva a otro programa, vamos a traer una gráfica que es muy interesante, porque para la gente que critica el carbón, por ejemplo, la generación de energía eléctrica en el mundo hoy en día es alrededor del 40%, 40-41% depende de carbón, de plantas que funcionan con carbón mineral. Y los Estados Unidos, hoy en día, la generación de electricidad, todavía el 39% en base a carbón mineral. Si observamos cómo se comporta la generación de electricidad en el mundo, vamos a ver que la generación con carbón se mantiene Estable. una línea, prácticamente una línea recta. Sí. Y ¿quién va supliendo la próxima demanda? La energía renovable. Eso sí, eso es verdad. El gas natural y las plantas hidroeléctricas. Al margen de su condición de funcionario, ¿verdad? CDE, asesor, como técnico en sí, la apuesta para lo que deberá ser el mayor producción de energía en el país, gas natural, carbón, ubicación de una próxima planta, como técnico, ¿cómo usted ¿a qué usted apostaría? Sí, eso es muy importante. Por ejemplo, nos tocó participar en las discusiones del pacto eléctrico. Ajá. Y uno de los temas principales fue el tema de la planificación. La planificación del sistema eléctrico. Podemos decir ahora con seguridad que uno de los problemas que hemos tenido en el sector eléctrico ha sido de planificación o falta de una buena planificación. Entonces, eso fue uno de los temas que se discutió. ¿Cuáles son las plantas que necesitamos? O sea, ¿qué tipo de combustible? ¿Dónde deben estar ubicadas esas plantas? Porque las plantas tienen que estar ubicadas también de acuerdo a los centros de demanda. Sí.
de mayor demanda, tienen que ver con los aspectos del el volumen de agua que se necesita para el enfriamiento, para condensar el vapor, y de cómo se va a recibir el combustible. O sea, hay una serie de factores que se ¿Y se ha deben tomar consensuado en eso? cuenta. ¿Eso se ha consensuado? Sí, ese punto desde que se discutió fue consensuado. O sea, todos los actores... Lo del tipo de planta, Sí. y dónde. ¿Dónde? ¿Dónde la ubican? ¿Y dónde Sí. la ubican? Bueno, por ejemplo, ya lugares que se tienen ubicados, Sí. ya tenemos en el sur, bueno, tenemos Punta Catalina, Sí. aquí en Baní, Sí. también se ha evaluado más cerca de Asua. Por la zona de Pueblo Viejo, Sí, zona de Pueblo Viejo, tenemos el caso de Manzanillo. en Montecristi, en la provincia Pero de ese Montecristi. ya Se en la- proyecta, allá, la provincia el de gobierno tiene en agenda que se desarrolle un centro de generación en base a gas natural en Manzanillo. En Manzanillo. Y energías renovables. Hay proyectos de energía renovable en el sur, hay proyectos de energía renovable en el norte. Déjenme O sea que- decirle que el proyecto de que habla el ingeniero, Qué bien. según pues, adelantaron algunos funcionarios del gobierno, en base a gas natural, no solamente incluye una central generadora, sino también un sistema de gas natural para instalar gaseoductos en toda la región del Cibao y suplantar gas licuado de petróleo por gas natural, es lo una que sería un tremenda inversión. salto Sí, pero es una inversión extraordinario. considerable. Sí. Gasoducto, pero ¿cuáles regiones? Tocar Santiago. Exacto, y La Vega, Y La Vega, y Puerto y Plata. Puerto Pero Plata. Sí. nosotros fuimos parte de la evaluación de un estudio de factibilidad cuando se iba a trabajar los proyectos conjuntos, la CDE y la refinería Sí. dominicana de petróleo. En ese tiempo estábamos en la refinería y nosotros, junto con otros colegas, profesor Cristóbal Román, por ejemplo, Sí. y aparte de hacer el estudio de factibilidad de la planta en Manzanillo, nosotros buscamos el mapa de la República Dominicana y trazamos unos gasoductos, hicimos presupuestos desde Manzanillo para suministrar gas a Santiago, inclusive convertir alguna planta que fuera factible a gas natural. Se habló como la planta de La Vega, por ejemplo, la Smith and Erron. Todo eso Sí. se ha evaluado como eso está proyecto. O evaluado. sea que en realidad en el norte hace falta una Claro, generación una inversión de importante. natural. Una Esa economía inversión que se- andaba claro, por se va cuánto. expandiendo. Cuando ustedes Sí. hicieron esa evaluación, andaba por cuánto la inversión proyectada, así. Bueno, en ese momento, lo que era la planta misma, las estimaciones eran de $1.100.000 por megavatio instalado para las plantas. Pero las inversiones en el gasoducto, no tengo el número exacto, pero no son, eran considerables. mucho más altas Sí. las inversiones en traer el gas natural, construir la terminal de gas natural, que el gasoducto. línea. Porque la línea es tubería. Sí, sí. Es tubería y pagar los derechos de pase como se hace con la línea de transmisión, pero económicamente es un proyecto Y porque el rentable. ingeniero lo que nos quiere advertir es lo siguiente: después que usted trae el gas natural, usted tiene que regasificarlo, que es una planta que pudiera costar cuánto una planta de regasificación. Bueno, Ahí en una Manzanillo. terminal, porque es muy, Una terminal, es muy sí. interesante el tema, porque todavía hoy la gente critica a algunas personas que por qué carbón y no gas, le hacen la pregunta a sí, uno, sí. y es que el gas natural, cuando se decidió instalar Punta Catalina, el gobierno, el presidente, estaba para tomar su decisión carbón, gas natural, pero ¿qué pasa? Que el gas natural, Que no había en el la 2012 el precio estaba sobre en el mercado internacional sobre los $15 el millón de BTU, sobre los $15. Y además, ¿Y a además de dónde eso, estaba ese gas? además, Sí. pero además Y la de seguridad de mantener... además del precio del gas, porque el gas tiene 4 etapas fundamentales, el gas natural. En el lugar donde se encuentra, en su estado natural, gas natural, ese gas debe llevarse mediante tubería a una terminal de licuefacción. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la primera terminal, que ya está en su fase final, en Cherniel, la terminal de Cherniel, esa terminal cuesta alrededor de $10.000 millones. Entonces, después que ese gas Oiga eso. se lleva a esa terminal de licuefacción para traer gas, por ejemplo, a la República Dominicana, Sí. ese gas licuado va a temperatura normal y a una presión de menos 160 grados Fahrenheit. Entonces se transporta en barcos especiales. Eso tiene un costo. El costo de licuefacción, el costo de transporte. Luego que llega
a la República Dominicana, ese gas tiene que ser de nuevo regasificado. Con una planta que Con costaría, con una planta de que regasificación. costaría más o menos ¿cuánto? Alrededor de 150 millones de dólares puede costar solamente la planta de regasificadora. Pero a eso se adiciona el tanque de almacenamiento, que es un tanque especial similar al que está en AES, esa esfera blanca. Allá en Ese- Boca eso puede costar entre los 400 y 500 millones de dólares. Esa terminal, la terminal completa. La terminaron, pero Sí, entonces por eso... Eso fue, por eso fue que se le partió el pecho a los vicidios y pero iniciaron allá. Pero no mencionen la planta ya. falta una parte fundamental Sí. que es adicional a todo eso, las garantías que La exigen garantía, claro. los suplidores de gas, que en nuestro caso, en el 2012, la garantía superaban los 2.000 millones de dólares. Garantías financieras. Garantías financieras. Sí, sí. O sea, por eso se decidió el carbón. Claro, ya ha ido cambiando el precio del gas natural con la terminal de Cheniere y otras terminales que se están construyendo en Estados Unidos y otros lugares. Eso ha hecho que el precio del gas natural en el mercado internacional, más la abundancia, vaya reduciendo. Pero mire, parece Lo- que lo- hay buen ambiente para el pacto eléctrico, se firma. sí, las partes. Por lo que dice, Parece que la fiesta por de Navidad Parece que lo que de dice año- Tony Sacón es verdad que vamos a tener. Sí, pacto. porque nunca va a haber un consenso 100%, pero al final todos los actores y todos los sectores lo que persiguen es que se cambie la situación del cambie la sector situación. eléctrico. Ahora, Muy bien. Leocadio, 2018 comienza en un ambiente interesante en lo que tiene que ver con el sector eléctrico. ¿Cuál es el sector eléctrico? Porque, por ejemplo, ahí está siempre esta variable que se presenta cada vez que se hacen todos los análisis. Petróleo, una amenaza constante, porque si te varía. Lo están Pero República proyectando Dominicana ese lo que ha ocurrido, esa decisión de cambio de matriz, Sí. te va haciendo menos vulnerable. Menos vulnerable República Dominicana. Claro, menos vulnerable Sí, porque claro. es que nosotros llegamos a un momento, el 70% de la generación de electricidad imaginas? era en Dependencia. base a combustible derivado del petróleo. Sí. Y, Por eso se acumuló ese déficit. y tan no terrible. solamente como cuando hablamos del filo número 6 es más manejable la situación, Sí. pero cuando teníamos el sistema eléctrico tenía toda esa planta que funcionaba. O tuvo con gasoil. gas Miren, natural. con Leocadio Con gasoil hay llegaron a mucho operar drama. gasoil. Con Imagínate. Leocadio, que ha estado en el centro mismo Imagínate. por 30, 40 años de todo el sistema, el problema eléctrico, como asesor, como ejecutivo, hay muchas cosas que tratar. Sí. Una que se nos quedó en el tintero es la importancia que tiene como multiuso el puerto de Punta Catalina, Así. 1.600, de los cuales solo 300 van a ser ocupados para ubicar los barcos de 80.000 toneladas que van a descargar carbón. La posibilidad de uso de eso es enorme, enorme. Y el efecto que eso va a tener en el desarrollo de las zonas del suroeste, Sí, de todas las, es enorme. Bueno, pero esas cosas, lo mismo Lo que vamos la a seguir perspectiva, tratando, sí. yo creo que debemos Volver tratar en sobre otra eso, ocasión. sí. Pues se nos agotó el tiempo. Sí. Sí, pero breve, en realidad el muelle está construido, diseñado y construido para actividades Múltiple distintas. Sí, y en la parte de atrás que podrá utilizarse en paralelos 2 barcos de 80.000 toneladas cada uno. Excelente. Puede estar el barco que va a traer, por ejemplo, el carbón mineral en un lado y en el otro lado podrá haber otro. Vamos a apelar a las influencias de Pedro Cava en Punta Catalina para ver si para hacer una visita a Pedro. Sí, que debemos Sí. ir. Ver el estado actual. Trabajaremos en eso Sí, El para estado actual. Sí, muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. ingeniero Leocadio Lebrón. Su orden. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.